Lucas 24:25. Leo para ustedes. Entonces él le dijo, ¿cómo le dijo? Oye, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Vamos a dejarlo ahí. Siéntese si está de pie. Yo quiero hablar de esta mañana usando el tema general del mes de la Biblia sobre 3 propósitos de la Biblia. Habrá muchos más, pero a grosso modo le presento 3 propósitos. 1, presentar a Cristo como Redentor y Salvador del mundo. 2, presentar la historia de Cristo, de ese Redentor y su redención a través de la palabra. O sea, la historia de cómo Él vino y para qué vino a esta tierra. Número 3, perfeccionar al hombre y a la mujer de Dios. Perfeccionar. Entonces, recapitulando, presentar a Cristo como Redentor y Salvador. Presentar la historia del Redentor. Es número 2. Y perfeccionar al hombre de Dios, número 3. El texto leído relata la historia de un par de hombres que el día domingo por la tarde van hacia una aldea que está fuera de Jerusalén, una aldea llamada Emaús, quizás a unos 11 kilómetros de aquel lugar, de la capital de aquel entonces de Israel. Pero ellos que van por el camino, de pronto reciben a un visitante que se une a esa trayectoria y les pregunta intencionalmente de qué van hablando. Antes de seguir, si alguno puede moverme el auto que está ahí al frente, que a veces me deslumbra. Aleluya. O le ponen una manta encima. Ok, ahí pueden mover el auto. Dios es bueno. Ok, entonces Jesús se une a esta conversación y los hombres que entablan conexión verbal con Cristo le dicen lo siguiente: ¿acaso es usted el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? ¿De qué pasó? Pues Jesús Nazareno, que lo crucificaron, que lo enterraron, y él dijo que el tercer día se levantaría, pero ya era el tercer día y aquí no ha pasado nada. Ahora miren, van conversando con él mismo. ¿Cuántos están aquí? Y presta atención, porque de pronto usted estará refunfuñando delante del Señor. De pronto le estará hablando el Señor a usted y usted no lo está entendiendo, no lo está reconociendo. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Él está en este lugar. Entonces, a mí siempre me ha impresionado Jesús, la forma directa, tajante, fuerte, enérgica de responder y de castigar con sus palabras cuando algo tiene símbolo de incredulidad. Y leo una vez más lo que Jesús dijo. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermano, un día un predicador, un colombiano, un evangelista, dijo: ay, hermano, que son cabezones. Y dijo: ponga atención, cabezón,
y todo el mundo salió disgustado. Pero Jesús dijo: oh insensatos, oh faltos de inteligencia, oh gente exenta de todo tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque simplemente estaban objetando la palabra profética. Simplemente estaban ignorando la palabra del Señor. Simplemente predispusieron sus intenciones, sus sentidos, para no creer lo que ya estaba escrito. Ahora Jesús de muchas formas habló de su muerte y resurrección. Y de la forma más paradójica, diríamos, que lo hizo fue cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Verdad? Y los que no entendían dijeron: mira, Herodes gastó 46 años haciendo este templo, le metió oro ahí entre el cemento, pero las incrustadas en la pared, 46 años, y este dice que en 3 días lo levanta. Pero Jesús hablaba de él mismo. Jesús hablaba de su muerte y de su resurrección. Entonces, en esta mañana, la Biblia, de la cual hizo una gran introducción nuestra hermana Lidiel, directora de la escuela dominical, y de la cual queremos también seguir hablando este mes desde la Biblia. Esta Biblia que promocionamos en este mes y debe hacerse todos los meses del año, nos dice esta mañana que es muy posible que nosotros, al igual que estos hombres que iban camino a Emaús, voluntariamente o ignorantemente, estemos también dejando de atender las Sagradas Escrituras. ¿Me está entendiendo? Puede que usted diga: no, yo estoy tranquilo, no me pasa nada, todo está bien. La palabra de Dios sí es la verdad, pero otro día yo le pongo cuidado. No sabemos si vendrá la oportunidad para que pongamos entonces disponer nuestro corazón, tiempo, voluntad para la palabra, porque solo Dios conoce nuestros caminos. Ahora, hermanos, lo que está escrito de Jesús está mayormente en la Biblia. La historia secular relata acerca de Jesús, pero la vivencia de Jesús, su poder, su investidura de lo alto, su divinidad, su enérgica sujeción a la palabra de Dios como humano, su ejemplo humano para nosotros está escrito en la Biblia, la palabra de Dios. Así que entonces Jesús, un día discutiendo con algunos fariseos que se decían ser conocedores de la palabra, les dijo en San Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Participe. ¿Qué quiere decir? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estaba enfrente de gente conocedora de la Biblia, de gente que rebatían con él. No debatían, sino que rebatían la palabra, rebatían su testimonio, rechazaban su testimonio, su ministerio, pero se creían garantes de todo el reino de Dios por simplemente conocer, la letra de la ley, no el espíritu de la ley. Ok. Estudiad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna. Este texto lo usamos como un mandamiento de Dios para decirnos a nosotros mismos: tenemos que estudiar la palabra. Pero Jesús también dijo a los fariseos: ustedes se las tiran de que tienen el reino de Dios ganado, porque
que se sabe la palabra al dedillo. Pero un momento, estudiala bien, porque la palabra da testimonio de mí. ¿Me entendieron eso? Ellos estaban usando la palabra como caballo de batalla, como algo a que aferrarse, sin atender y entender que en la palabra de Dios estaba escrito acerca de aquel hombre que estaba hablando con ellos. Y cuando él decía, creedme que antes que Abraham yo soy, los mismos fariseos, conocedores de la palabra, decían, no tienes 50 años y dicen que eres antes que Abraham. ¿Comprenden eso? Porque pensaban que Jesús era y existía simplemente desde el día en que nació del vientre de María. Pero Jesús, el Cristo, el Todopoderoso, existía desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto lo creen? Entonces, en cierta ocasión quisieron ofender a Jesús diciéndole, nosotros tampoco somos hijos de fornicación. ¿Por qué le dijeron eso a Jesús? Porque sabían que María estaba desposada con José y que de un pronto a otro María recibe una palabra del ángel del Señor, de Gabriel, y habiendo recibido de Dios esa unción, esa llenura y el cumplimiento de la palabra de un ser depositado en su vientre, viajó de Galilea hacia Judea y estuvo por allá unos 3 meses en casa de su parienta Elizabeth. Y cuando viene otra vez a Galilea, a Nazaret, José queda viéndola y ve que trae su estomaguito un poco diferente, ¿verdad? Y la Biblia registra claramente que dice que José quiso dejarla secretamente. Él no andaba en chismes, él dijo, no, yo no quiero nada con eso, me voy. Pero el ángel del Señor volvió a hablarle a José y le dijo, no temas en recibir a María como tu mujer, porque lo que hay en ella es de parte del Creador. Qué linda es la dirección de Dios, qué linda es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué lindo es cuando Dios está hablándonos y nosotros podemos entenderle. José pudo haber dicho, yo no creo eso, yo no lo creo. Pero José fue obediente a la palabra de Dios. Claro, el resto del pueblo, el grueso de la comunidad dijeron, mira, estaban desposados, sí, porque el desposorio era casi como un matrimonio. El desposorio era un contrato que hacían antes del matrimonio. Tal vez hasta se daba una prenda en señal de esa formalidad y se hacía un escrito, y desde ese momento esa pareja estaba ya señalada para casarse en el momento indicado. Y cuando el desposorio se ignoraba, se violentaba, era considerado casi como un adulterio. Pero en el desposorio ellos no podían convivir como pareja hasta que llegaran al matrimonio. Por eso a Jesús le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Pero Jesús sabía bien quién era él y de dónde venía y para qué había venido. Y con la palabra de Dios refutaba todos sus argumentos. Entonces, presentar a Cristo como Redentor y Salvador del mundo es un objetivo de la palabra de Dios. Y desde Génesis capítulo 1 y 2 vemos como Dios presenta la figura del sacrificio de Cristo. Cuando la pareja del huerto de Edén se ve que están desnudos y quieren protección, el Padre Dios sacrifica unos animales, derrama sangre de animales para cubrir entonces con la piel de aquellos animales a aquella pareja que estaba desnuda. Génesis 3:15 nos habla de la guerra entre Cristo y el diablo. La simiente de la serpiente herirá a la simiente de la mujer en el calcañar, en el talón, pero la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza. ¿Qué lindo es esto? ¿Y qué simbología tiene todo lo que Dios te demuestra? Recién convertido, estaba en un sueño, venía por un potrero, hermano.
y empezaron a juntarse ese montón de ganado, de toros grandes, y venían como a agredirme. De pronto empezaron a hacerse pequeñitos y ya no eran peligrosos. Y miré en medio del portón un árbol bien grande, frondoso, como esos árboles de Guanacaste que presentan a veces en las fotos ahí. Y dije, mira, voy a refugiarme en esa sombra. Pero cuando iba llegando, había una serpiente ahí, hermanos, arrollada, una serpiente grandísima, en el sueño. Me espanté y casi me desmayo. Pero cuando miré bien, hermano, tenía una tremenda herida en la cabeza. Tremenda herida, y estaba muerta. Y me desperté pensando en eso. Dije, esto es Dios que está mostrándome cosas espirituales. Claro que usted y yo andamos bajo ataque del enemigo. 1 Pedro 5:8 dice que seamos sobrios, porque el enemigo, el diablo, anda velando hacia alrededor, viendo a ver cómo nos destruye. Y entonces hay que ser sobrios y permanecer velando delante del Señor. Presentar la historia del Redentor. La historia de Cristo, nuestro Redentor, mayormente está en los 4 evangelios. ¿Cuáles son los 4 evangelios? Díganlo en orden. Así como hermano Beto, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está ahí la historia del Redentor, la historia de Cristo. Hay 89 capítulos en esos 4 libros, pero solamente 4 capítulos de esos 89 hablan del nacimiento de Cristo y de parte de su vida hasta que cumple 30 años. Imagínense cómo esta biografía bíblica de Jesús no le da tanto énfasis al nacimiento de Cristo, pero sí dedica mucho espacio a contar los últimos 3 años de la vida de Jesús sobre esta tierra. 85 capítulos narran los últimos 3 años de la vida de Jesús. De esos 85 capítulos, 27 capítulos cubren la última semana de la vida de Jesús. Los que estudian el instituto saben que hay un libro que se llama Vida Resucitada. La última semana, cuando Jesús resucita y aparece ahí a sus discípulos, y obviamente incluye la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ok, viendo estos datos, para la Biblia, para los evangelios, lo más importante es presentar la última semana de la vida de Jesús. Ahora me dice qué pasó en esa última semana. Si pudiéramos enumerar cada acontecimiento, cada aspecto de lo que pasó allí, nomás usted imagínese la noche que él toma la Santa Cena, que instituye la Cena del Señor en el aposento alto, ora con sus discípulos, menciona que alguien le va a entregar, sale de Jerusalén, llega al monte de los olivos, se mete a un huerto que se llama Getsemaní, que significa prensa de aceite, y está orando a Dios ahí, y dice la palabra del Señor que suda como grandes gotas de sangre, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Es la madrugada ya, y los enemigos de Jesús vienen comandados por uno de sus discípulos. ¿Quién era? ¿Cómo se llamaba el discípulo que lo entregó? ¿Judas qué? Iscariote. Ok, porque hay muchos Judas, en el buen sentido. Aquí me está todo por mal. ¡Aleluya! Hay muchos Judas. Ok, Judas Iscariote viene con sus secuaces ahí y le saluda con un beso.
Con un beso saludas, con un beso entregas a tu maestro, es la respuesta de Jesús. Pero hermano, después de ese momento, vendría un sufrimiento sobre la persona de Jesús, hermano, que ni usted ni yo queremos pasar. Y aquí es un momento de aplicación, de reflexión, porque usted y yo de pronto soltamos la carga por cualquier cosa. Gloria a Dios. Pero Cristo es llevado, hermanos, a palos, arrastrado, amarrado, atado, Santo. de madrugada al patio de uno de los sumos sacerdotes de Jerusalén. Y ahí lo interrogan con su vista vendada, le escupen y lo golpean. Y en esa misma noche, hermanos, la noche no acabó para él, yendo y viniendo, hermanos, en cada juicio que le hicieron. Lo llevan a Pilato, Pilato lo manda a Herodes, Herodes otra vez a Pilato. Cuando ya es de día, lo llevan con la cruz al hombro. Pero cuando ya amaneció, Jesús tiene su espalda desgarrada de tanto azote. Jesús lleva en su cráneo una corona de espinas. Jesús lleva quién sabe cuántos golpes en su rostro y cuerpo. Y Él lleva su cruz al hombro. El Dios visible, el Dios hecho hombre, recibiendo el castigo de sus semejantes, porque se cumplió la palabra que está en el primer capítulo de Juan, que dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Está aquí? Ahora lo que estamos hablando no tiene ningún peso si no tiene cumplimiento. Pero mire lo que dije yo: esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y la gente le dio la espalda a Jesús porque amó más el mundo. ¿Habrá en la iglesia alguien que ame más el mundo? Podría ser. ¿Cuántos jóvenes desde niños vienen al cultos, los papás los traen, pero cuando ya pueden decirle a papá y a mamá no, se van para afuera? Gloria a Dios. Y es culpa del pastor, es culpa de los maestros. No. En su libre albedrío han decidido dar la espalda a Dios. ¿Y a quién piensa usted que Dios le pedirá cuenta? ¿Al pastor, al diácono, al anciano, al papá, a la mamá? Cada uno dará cuenta de sí. Está escrito en la palabra. Cada uno dará cuenta de sí. Pero que nadie diga, la humanidad no puede decir que Jesús no vino al mundo para cumplir fielmente esa última semana de grande sufrimiento por usted y por mí, la cual nosotros ignoramos. Y yo diría esta mañana, aconsejaría que sea muy bueno que nosotros vayamos a la casa, abramos la Biblia, los evangelios, y veamos todo lo concerniente a lo que pasó Jesús desde que fue apresado en el huerto de Getsemaní hasta que fue a la tumba que le cedió José de Arimatea. Sería importante que usted en casa analice lo que ocurrió. Ahora, la Biblia, ese libro que usted tiene en sus manos, se piensa que tiene 1189 capítulos, que el Antiguo Testamento tiene 929 y el Nuevo 260, y que esta Biblia que usted tiene en sus manos, del capítulo 1 hasta el 11, condensa la historia del universo, la historia de la humanidad, la historia del hombre y la mujer, la historia de la naturaleza, de cómo se formó, y después del capítulo 12 en adelante se enfoca en un hombre al cual llamamos el padre de la fe, y en su simiente. ¿Quién es el padre de la fe? ¿Quién es? Abraham. Ok. En el capítulo 12 entonces Dios tiene un encuentro con Abraham.
Y le dice esta frase célebre, tremenda: en tu simiente me serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas. Y cualquiera que no entienda esta palabra diría: ah, entonces, ¿en quién sería? ¿En Ismael? ¿Sería en Isaac? No. La Biblia estaba hablando de Jesús, que sería de la familia de Abraham, el padre de la fe. Del Jesús que nacería de la misma familia de David, del rey David, a quien le había prometido un reino permanente. La Biblia está hablando de Jesús, el cual tiene el poder para bendecir los pueblos que se rinden a Él. ¿Cuánto lo creen? El punto número 3, porque voy a hacerlo brevemente: perfeccionar al hombre de Dios. Alguien busque la 2 Timoteo 3:16, por favor. Dios es bueno. Gloria al nombre del Señor. Santo es Dios. ¿Quién lo tiene? ¿No lo encuentra? Sí, por favor. Amén. Usted conoce el texto. Toda la escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Es útil, demasiado útil para enseñar. Y las frases del día decían que hombres prominentes de la historia del mundo profesaron tener mucha confianza en la Biblia, que es la palabra de Dios. Útil para redarguir, para hacernos ver que hemos cometido errores, para corregir, para decirnos que en aquello que fallamos podemos hacerlo conforme a la enseñanza del Señor y entonces lo haremos bien, para instruir en justicia. Pero luego dice la palabra: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y cuando hablamos de hombre, incluimos también a la mujer. Entonces diríamos: a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra perfecto, es mejor entender esta palabra como maduro, porque perfecto le da a usted la idea de que es intachable, no tiene error alguno. Sin embargo, el Señor está refiriéndose a gente madura que entiende que precisamente son humanos, que están propensos a fallar, pero que tienen su asidero, su fe y su confianza en Dios, y saben que Dios es un Dios perdonador, y se esfuerzan por honrar al Señor en la vida diaria. Tratan de hacer la voluntad del Señor. Diga conmigo: Dios es bueno. Entonces yo puedo decir, hermano, la Biblia es para el creyente. ¿Verdad que sí? La Biblia es para el hombre crédulo, para el hombre que le cree al Señor, para el creyente. Pero diríamos que hay un libro escrito de pronto para el incrédulo. ¿Cuál es? Es un evangelio. Hay un libro escrito para el incrédulo. Y estas cosas se escribieron para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchas cosas hizo Jesús, dice, andando en su ministerio. Hizo tantas cosas que ni aún todos los libros del mundo alcanzarían para escribir lo que hizo Jesús.
el hermano Frank. Amén. Decimos entonces que Juan es ese libro que se acopla un poco más para la gente que no conoce al Señor y de pronto puede leer la palabra y ver lo que Jesús hizo, y puede leer ese texto que dice: y esto se hizo para que creáis, ¿verdad? Y entonces entienda que Dios le está llamando para creer a su palabra. El tiempo se nos fue. Yo quiero decirle que la Biblia que usted tiene en sus manos tiene 66 libros, y que de pronto, si usted encuentra libros apócrifos, apócrifo es de dudosa procedencia, oscuro, en otra Biblia, fueron libros agregados en un concilio, en una asamblea de la Iglesia Católica Romana, hecho en 1546, donde ellos dijeron: estos libros pueden servir, vamos a meternos aquí en esta Biblia. Pero la Biblia que usted tiene en sus manos es revisada por el canon hebreo. Es algo así como un grupo de personas notables que se reúnen para revisar a diario la Escritura Sagrada y para analizar cada libro, y entonces determinar si este libro puede ser un libro inspirado. Obviamente ya tenemos 66 libros, no aparecerá otro libro más. Cuando los encargados de juzgar la Biblia analizaban los libros del Antiguo Testamento, ellos hacían esta pregunta: ¿quién era el autor de ese libro y cuál era su reputación? Entonces, por ejemplo, Isaías. ¿Quién era el autor del libro de Isaías? El profeta Isaías. ¿Y qué pasó con Isaías? Que Dios lo usó. ¿Pero cómo lo usó Dios? Bueno, por ejemplo, oró por el rey Ezequías y Dios lo sanó, ¿verdad? Lo usó Dios para decirle que tenía ya tiempo para morir, que necesitaba todo, y después Dios lo usó para volver a decirle: Ezequías, te concedo 15 años más. ¿Qué dijo Ezequías? Bueno, póngale masa de higos ahí en la llaga. ¿Por qué usó esa masa de higos para sanar? Bueno, simplemente Isaías dijo: pongan eso, y aquel hombre sanó. La Biblia que tiene en sus manos tardó más o menos 1500 años en escribirse todos los libros, los 66 libros, que fue escrita mayormente en 2 idiomas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hebreo y qué? Y griego. Hebreo y griego, mayoritariamente, aunque hay palabras en arameo. Ok, hebreo y griego. Y que fue escrita en 3 diferentes continentes. Y es un libro al que muchos han querido desaparecer, pero no han podido. Porque esta Biblia es la palabra de Dios.